Juan 8:31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, pero el Hijo se queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde. Gracias por este momento, por esta oportunidad de estar todos juntos para alabar, bendecir tu nombre, entonar cantos de alabanza, de adoración, de reconocimiento de tu soberanía sobre todo, tu poder sobre nuestras vidas, tu favor y tu amor. Y ahora, a través de tu palabra, queremos ser instruidos, queremos ser transformados. Y tú has prometido que así será con tu palabra. Háblanos, mi Dios, en esta tarde otra vez. Como iglesia, todos juntos, como un solo cuerpo. Y recibe tú la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede tomar su lugar. Cantando este último canto, utilizamos el nombre de Jesús como Yeshua. No se asuste, no somos de la tendencia judaizante, pero el nombre hebreo de Jesús es algo parecido a Yeshua. Pastor Abel, gusto verte. Está escondido el pastor Abel. Pero es Jesús, y este es el año de Jesucristo. Podríamos decir es el año de Yeshua, si quisiéramos usar el término, y si no se siente a gusto, Jesucristo es el nombre que está por sobre todo nombre. Y entramos en la serie de este mes, Libertad en Cristo. Libertad en Cristo. Hemos venido estudiando a Jesucristo todo el año y los beneficios, pero hemos querido enfocarnos, aunque hay beneficios, pero no queremos estar enfocados tanto en los beneficios, sino en el dador de los beneficios, porque si no, entonces se vuelve precisamente como buscadores de beneficios, y eso no es lo que estamos enseñando, no es lo que nos enseña la Biblia. Somos buscadores del dador de los beneficios. Somos buscadores de Jesucristo, y eso es lo que queremos continuar aprendiendo y reforzando en nuestras mentes y corazones. Este día de hoy, 15 de septiembre, no solo es el cumpleaños de mi hija, pero también estamos celebrando la independencia, ¿verdad? El famoso grito de Dolores. Y la libertad es un tema del que todos hablamos, todos defendemos, todos criticamos el tema de la libertad. Sobre todo, inclusive cuando hablamos del efecto de la falta de la libertad, que es la esclavitud. Para nosotros como mexicanos es complicado comprender este concepto de esclavitud. Pudiéramos identificarnos con los hebreos de ese entonces, en donde decir, pues, ¿esclavos de qué, no? Pero ¿sabías tú que la esclavitud en nuestro país existió desde la época prehispánica? Aún entre la población indígena había esclavitud. Fíjese nada más que interesante. Y luego vinieron los españoles en la famosa conquista, la época de la colonia, y entonces la esclavitud se acrecentó. Los indígenas fueron explotados por los españoles. Inclusive dicen los historiadores que fueron tan al grado de tanta explotación, y junto con las epidemias y las enfermedades, que empezaron a morir muchos indígenas, y los españoles estaban quedando sin esclavos. Y entonces se dio lo que los historiadores
precisamente identifican en donde los españoles empezaron a traer a esclavos africanos a nuestro país. Y las estadísticas o la historia marca que trajeron más de 200,000 africanos que fueron puestos bajo esclavitud en nuestro país, por si usted creía que México no ha existido. Lógicamente, en 1810, grito de Dolores, grito de independencia, se promueve la libertad, la abolición de la esclavitud. Y dicen también los historiadores que a pesar de que en 1810 se dio el movimiento de independencia, en realidad en lo práctico no se dio la independencia, seguía habiendo esclavitud por años, al grado que fue hasta 1829 cuando el presidente Vicente Guerrero, que por cierto era afrodescendiente, fue que entonces verdaderamente la esclavitud formalmente quedó abolida en nuestro país. Y yo creo que ninguno de nosotros estamos aquí, nadie que haya estado en 1829 está aquí, ¿verdad? Espero que no, porque nos va a pegar un susto, ¿verdad? Pero entonces no hemos conocido lo que es la esclavitud. Platicaba yo con María Elena, inclusive en mis años de chamaco en la secundaria, todavía había mucha esclavitud en Estados Unidos, o más bien discriminación en contra de la raza negra. Era una discriminación horrible, incomodaba. Eso es lo más que yo podría pensar que estuve como conectado con la temática de una esclavitud. Y yo creo que nosotros no tenemos ni idea de lo que significa ser esclavos. Podemos decir inclusive que actualmente hay explotación laboral. El tráfico de personas es una especie de esclavitud. Y entonces déjame preguntarte, ¿eres libre? ¿Te consideras verdaderamente libre? Y dirías, pues claro, si soy mexicano, ¿verdad? El primer domingo de esta serie Libertad en Cristo vimos para estar firmes, libres en Cristo para estar firmes. Luego vimos libres en Cristo para entrar a la presencia de Dios. Sí, y el día de hoy libertad en Cristo, en el sentido de que si Jesucristo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Así dice Juan 8:36, que es nuestro versículo de hoy. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. He platicado en algunas ocasiones una anécdota de un acontecimiento en donde un pajarito en el jardín estaba escondido ahí entre la maleza, y de repente el perro empezó a ver y empezó a acercarse, tratando de buscar qué había, veía movimiento, algo le llamaba la atención, y se empieza a acercar al pajarito con ganas de comérselo. Y el pajarito temblando, ¿no? Tratando de esconderse, y gracias a Dios fue rescatado por el ser humano. Y el pajarito seguía así, temblando, callado, no hacía nada. Y en el momento en que fue puesto en una jaula y se cerró la jaula, el pajarito empezó a cantar y cantar y cantar. Y dices, ¿qué fue lo que pasó? El pajarito en la jaula se sentía libre. Es más, estaba libre del ataque del enemigo. Así es que yo creo que esto de la libertad tenemos que tener mucho cuidado en los conceptos, porque de alguna manera tú puedes decir, bueno, el pajarito ahí en la jaula está libre, dirías, pues no, porque está en la jaula, pero está libre, diríamos, ¿de qué? ¿Está libre del ataque de los animales? Sí. Entonces nos empezamos a dar cuenta que tenemos que definir el aspecto de libertad. Y tenemos que hacerlo a la luz de la verdad. Y la única verdad es la palabra de Dios, aquí tal y como está explícito. Porque yo digo, ¿cuántos de nosotros somos como este pájaro? Y déjame decirte, Jesucristo ha abierto las puertas de nuestras jaulas, nos ha dado libertad, pero muchas veces nos aferramos a las cadenas del pasado, el pecado, la culpa, el miedo, y no queremos salir. Estamos atados a nuestro pecado, a nuestros vicios, a nuestras malas costumbres, a todo aquello que nos desvía de Dios, y no lo vemos necesario. ¿Estamos dispuestos a volar en esa libertad que Él nos ha dado? Sería la pregunta de hoy. De eso vamos a estar hablando hoy.
Creo que el primer obstáculo para experimentar esa verdadera libertad es que la verdadera libertad en Cristo es que en realidad no nos consideramos esclavos, nos consideramos libres. ¿Sí? Nadie podríamos decir que somos esclavos, pero al mismo tiempo hay algo en nuestro interior que nos dice: no eres verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque todos anhelamos libertad. El problema está en que buscamos en los lugares equivocados. Buscamos en los lugares equivocados. Y ese era el problema de aquellos fariseos, de aquellos judíos que están platicando, o Jesús está platicando con ellos. Así que por eso, como siempre, es necesario que veamos un poco el contexto de nuestro pasaje de Juan 8:36. Vamos viendo un poquitito el contexto. Jesús está en el templo. Había bajado del monte de los olivos y ahora entra al templo. Y el templo no es como nuestro santuario. En aquel entonces el templo hay un área de las instalaciones del templo en donde ninguno que no fuera judío podía estar. Había otro, el lugar santo, el lugar santísimo, en donde solo los sacerdotes podrían estar. Entonces había áreas restringidas, y entonces había muchos espacios donde podían estar alrededor pero era dentro de lo que es el templo. Y ahí está Jesucristo enseñando, hablando. Y este pasaje al principio del capítulo 8, en donde traen a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. ¿Se acuerdan? ¿Quién ha leído esto? Dice: Jesús, acabamos de agarrar a esta mujer en el acto mismo del adulterio. ¿Qué quieres que hagamos con ella? Están buscando tentarlo. Lo que dice la misma palabra, dice, estaban tratando de tentarlo. Si decía déjalo ir, oye, ¿cómo la dejas ir? Y si decías castígala, ves, o sea, como la castigas, o sea, te tenemos amarrados, según ellos creían. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo, con toda tranquilidad, les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y se fueron yendo hasta que no quedó nadie. Dice Juan 8:10, donde Jesús le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y entonces, después de ese incidente increíble, ¿verdad? Yo no sé a dónde se habrán ido, si habrán regresado algunos de los judíos, pero en este incidente increíble, ahora Jesús continúa su enseñanza hablando de que Él es la luz del mundo. Empieza o continúa haciendo afirmaciones profundas: yo soy la luz del mundo, yo no soy de este mundo, les dice. Y entonces, versículo 30, dice, hablando Él estas cosas, miren lo que dice: muchos creyeron en Él. ¿Sabe qué me llama mucho la atención? Que dice muchos. Yo hubiera esperado que dijera y todos. Es Jesús el que está enseñando. Es más, está demostrando con hechos, con evidencias. Está como para que, oye, deberías de creer. Pero no dice que todos creyeron, muchos sí creyeron, muchos creyeron. Y entonces en el versículo 31 nos dice que Jesús a los judíos que habían creído en Él, les está diciendo a esos que creyeron. Y esto es bien importante, porque ¿cuántos de nosotros aquí creemos en Jesucristo? Sí, los demás no. Nos está hablando a nosotros. Que hay entrometidos aquí, vamos a ver que se vienen los judíos a entrometerse, pero les dice que les está hablando a los judíos que habían creído en Él, a ellos, y les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Qué afirmación! Jesús está hablando a los que habían creído en Él, enseñando sobre la verdad y la libertad en Cristo. Permanecer en su palabra los lleva a ser discípulos, y entonces como discípulos podrán conocer la verdad, y conociendo la verdad serán libres. Este es el esquema que Dios plantea para nuestras vidas. Seremos libres, seremos libres, seremos libres. Permaneciendo en su palabra. No es nada más una libertad al aventón. En esos tiempos de los que Jesucristo está aquí,
La era de la filosofía casi había terminado. Los griegos, la cultura helenística, todos aquellos filósofos que habían intervenido durante años, mentes brillantes de los hombres que estuvieron buscando la verdad, Platón, Sócrates, Aristóteles, Diógenes y muchos otros más que hasta nos costaría trabajo pronunciar sus nombres, ya no estaban vivos para este momento. Pareciera como que esa búsqueda de la verdad se había disminuido, se había perdido el interés de buscar la respuesta. Inclusive recuerdan cuando Jesucristo está con Pilato en Juan 18, y entonces Pilato, es 18:37, Pilato le dijo, luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Acaso no es lo mismo que permanecer en las palabras de Dios, de Jesús? Aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Eres de la verdad, mi hermano? ¿Oyes la voz de Jesús? Debe ser la única voz que estemos escuchando. Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Otra cosa que me sorprende, un Pilato está escuchando a Jesús. Es más, por cierto, como si no te acuerdas, pero la esposa de Pilato le había dicho, tuve un sueño, ten cuidado con ese hombre, no vayas a... Entonces ya está advertido. Pilato anda con pies de plomo, no sabe qué va a hacer, está confundido. Y con las afirmaciones de Jesús se agranda todavía eso. Pero algo que me llama mucho la atención es que dice, ¿qué es la verdad? Y ¿sabes qué? Ya no siguió preguntando. Sería como si te dijera, oye Pepe, ¿cómo estás? Y me voy, o sea, ni chance me diste a contestar. O sea, ¿qué es la verdad? Y se voltea y sigue haciendo su asunto del juicio de Jesucristo. En realidad a veces preguntamos qué es la verdad y qué es la libertad, pero no estamos genuinamente buscándola. Hoy en día se ha llegado a la conclusión de que no existe una verdad universal, de que todo es relativo. ¿Te has fijado? Esa es tu verdad, esta es la mía. Lo que es verdad para ti no necesariamente es para mí. Y entonces yo puedo pensar lo que yo quiero y tú piensas lo que tú quieras, y entonces es todo un caos. Toda la sociedad está sufriendo a causa de ese enfoque equivocado. Esa libertad ha sido aparente, ha traído mayor esclavitud. La humanidad está en esclavitud del pecado debido a las mentiras del diablo. Todas las modificaciones y las reformas a las leyes parece que están dando libertad. Los derechos humanos se respetan, lo que ustedes quieran, parece que hay libertad. Y el común denominador de todo eso es, todo se vale. Esa es tu verdad, ok, así quieres vivir, está bien, te aplaudo, pero yo vivo diferente. ¿Y ha traído libertad eso al hombre? No. Es más, yo creo que vivimos en este mundo actualmente en la esclavitud más grande que pudiéramos imaginar. La verdadera libertad no es la libertad para hacer, para comportarme, para decidir, sino la libertad de no hacer las cosas que me destruyen. Esa es la verdadera libertad. ¿Y cuántas cosas nos sentimos libres y hacemos y nos perjudicamos? Versículo 33, continúa Jesucristo, le respondieron los judíos, linaje de Abraham somos. Sí, venimos de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. Primera afirmación, ¿te has fijado? Porque esa es la característica del mundo de ahora, afirmando libertad, cuando en realidad sabemos que no. Dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. Ahora, me pregunto yo, ¿y entonces cuando estuvieron más de 400 años en Egipto, acaso no estaban como esclavos? Entonces no puedes decir jamás. Pudieran decir a lo mejor, ahorita no somos, pero no pueden decir jamás. Jesús pudo haberle dicho, hey, ¿me dejas recordarte Egipto, Faraón, verdad? Las plagas. Jamás. ¿Cómo es que tú dices seréis libres?
Y es que así es la gente de hoy, así a veces somos nosotros, estamos en esclavitud y ni siquiera nos damos cuenta. En aquellos tiempos ellos están diciendo, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y yo me imagino que ahí en lo que están platicando pasaba un escuadrón de los romanos. ¿A poco no? O se daban la vuelta y pagan el impuesto. Es más, estaban obligados a que si un soldado romano les pedía que le cargaran la maleta por 1 milla, tenían que cargarla por 2. ¿Sabías que todo eso no es esclavitud? Y ellos dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. De nadie. Eso creen ellos. Piensa que son libres y que cada día ganan más libertad, cuando en realidad están en una gran esclavitud. Es más, ¿cuál fue o cuál era la raíz que provocaba las expectativas que el pueblo tenía sobre Jesús? Libertad. Ellos vino a libertarnos de la esclavitud de los romanos. Sin embargo, aquí están diciendo, no somos esclavos de nadie, nunca lo hemos sido. Empecemos por darnos cuenta que como seres humanos y como cristianos, lo primero es que somos esclavos del pecado. Unos de un pecado y otros de otro, y es lo que Jesucristo ahora entra a responder. Versículo 34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Hay alguien aquí que no sea esclavo de algo de pecado? Para que se suba aquí a predicar. Yo soy esclavo de los tacos. ¿Tú de qué eres esclavo? Somos esclavos del pecado, y no es de vanagloria, no es para hacer una fiesta, no es para gozarnos, es para darnos cuenta que no estamos viviendo ni experimentando una verdadera libertad en Cristo. Estamos bajo esclavitud de pecado. Como decía Pablo en Romanos, lo que quiero hacer no lo hago y acabo haciendo lo que no quiero hacer. Soy esclavo. ¿Quién me librará? Dice Pablo. Pablo comprende bien esa esclavitud y sabe que solo en Cristo podemos ser verdaderamente libres. Y eso es lo que Dios quiere que sepamos el día de hoy. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso es justo lo que nos enseña la Biblia por todas partes. El mismo Pablo en Romanos 6 dice, Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Se fija? Uno o el otro. Si Jesús no es tu Señor, entonces tu vida está siendo dominada por el pecado. Dominada por el pecado. Inclusive el apóstol Pedro lo explica muy bien en su segunda carta, capítulo 2:19. Segunda de Pedro 2:19 habla acerca de esas personas que vienen y distraen. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Cada vez que pecas, te ganó el pecado, por lo tanto eres esclavo del pecado. Necesitas la libertad en Cristo, cada instante, cada momento. El pecado se apodera de nosotros, nos encontramos en sus garras sin una capacidad propia de liberarnos. Inclusive tomamos a veces malas decisiones en esa esclavitud que nos han conducido a consecuencias desagradables. Versículo 35. Algo que empieza, me gusta cómo conecta Jesús. Utiliza algo cotidiano para lanzar su afirmación, la que nos ocupa el día de hoy. Y mira lo que dice: el esclavo no queda en la casa para siempre. O sea, es esclavo. El esclavo a lo mejor se va, se fuga o lo despides, lo que sea, no queda en la casa. ¿Por qué? Porque es un esclavo. Pero el hijo sí queda para siempre. Y luego mira lo que dice: así que, o sea, por lo tanto, versículo 36, por lo tanto, así que, si el Hijo, Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. La promesa de libertad en Cristo es fundamental, la parte fundamental del Evangelio.
Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿sí? Si entregaste tu vida a Cristo, ya fuiste libertado del pecado, ¿sí? Pero algo que tenemos que entender: fuimos libertados de la esclavitud del pecado, pero ahora somos esclavos de Jesucristo. Y eso es lo que nos hace falta. Y eso no quiere decir que no somos libres, porque ahora estamos bajo, si ustedes quieren llamarle esclavitud de Cristo. Es un amo que toma en cuenta nuestra vida y busca nuestro beneficio, nuestra bendición. Ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Acaso no es libertad eso? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos bajo la esclavitud del pecado, y ahora en Cristo somos libres para no pecar, ¿sí? Libertad no significa libertinaje. Inclusive Gálatas lo refuerza, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Mire, fuiste llamado para ser libre. Solamente dice que no uses la libertad como una ocasión para la carne, sino mejor servíos por amor los unos a los otros. Lo que en realidad sucede es que Jesús nos libera para vivir conforme a su voluntad y para servirnos unos a otros. Esa es la libertad que Cristo nos está ofreciendo. Una libertad para vivir de acuerdo con el propósito de Cristo, de Dios en nuestras vidas. Ahora eres libre para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Antes no. Ahora tienes una habilidad dada por Cristo. Allí en la cruz donde Cristo llevó tus pecados, mis pecados, rompió las cadenas. El castigo, dice Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Cristo no solo nos ofrece una libertad temporal, sino una libertad eterna, para siempre. La libertad que tengo en Jesucristo es la verdadera libertad. Solo a través de Jesucristo es que podemos liberarnos del poderoso control del pecado sobre nuestras vidas. Yo no sé, tío, ¿no estás cansado de pecar? Yo sí. Y yo me doy cuenta que lo que pasa es que se me olvida de que estoy libre en Cristo. Si el Hijo me libertare, yo estoy verdaderamente libre, pero a veces no me lo creo y acabo pecando. Pero tengo la libertad para no pecar, y lo descuido. Si el Hijo nos hace verdaderamente libres, libres, nos somos verdaderamente libres. La libertad no se trata de hacer lo que me place, sino de vivir el amor en Cristo que nos lleva a hacer lo correcto. Sabiéndome libre en el Hijo, en Jesucristo, ¿cómo no voy a querer vivir mejor en esa libertad? Y yo creo que aquí muchos de los que estamos presentes y a lo mejor conectados a través de las redes, cansados de batallar por tu propia cuenta con el pecado, por más que queramos ocultarlo, disimularlo, ante Dios nos damos cuenta que hay cosas que nos tienen atados día tras día, pasando nuestra vida así. Y te vuelvo a preguntar, ¿no estás cansado ahora sí que de tener que pecar? Y ahí vienes otra vez. Eso es esclavitud. Señor, perdóname. Gracias a Dios que tenemos el perdón, pero es esclavitud. Y Jesús te ofrece la libertad de la esclavitud del pecado. En esta tarde, si tú estás aquí y nunca has entregado tu vida a Cristo, es la primera libertad que tú necesitas. Libertad para recibir a Jesús, para recibir la vida eterna, para ser adoptado como un hijo de Dios, y para entonces tener la habilidad para vencer el pecado en tu vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12 dicen con toda claridad: este es el testimonio.
¿Cuál? Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. La verdad está en el Hijo, la vida está en el Hijo, la vida eterna está en el Hijo, y sin el Hijo no somos nada ni llegaremos a ninguna parte y continuaremos viviendo en la esclavitud de nuestro pecado. Así está bien claro. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la libertad. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y te pregunto en esta tarde, ¿tienes a Jesús, tienes al Hijo de Dios en tu corazón como para que puedas decir, tengo la vida y tengo esa libertad verdadera que Cristo me ofrece? Porque si no lo has hecho, yo quiero invitarte antes de terminar. Levanta tu mano y di, yo quiero en este momento entregar mi vida a Cristo. Ya no quiero seguir viviendo de esta forma. Yo necesito la ayuda del Espíritu Santo. Yo necesito la ayuda de Dios para poder vencer todo mi pecado, concentrado en la realidad de quién es Jesús. Y esta es la oportunidad que Dios te está dando en esta tarde. Entregar tu vida a Cristo y empezar a caminar de su mano. Porque si Cristo te libera, entonces serás verdaderamente libre. Ven a Jesús ahora. Ya no lo pospongas más. Esta es una realidad, iglesia, tenemos que verlo. Si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Es una promesa y es una condición, ¿te das cuenta? Es una promesa y una condición. Jesús promete libertad, pero esa libertad está condicionada ¿a quién? A Él. Solo Él te puede dar la verdadera libertad. Promete libertad, pero solo Él te la puede dar. Solo hay una verdadera libertad y esa es en Jesús. En Cristo somos verdaderamente libres. Y no por nuestras obras, sino por su pura gracia. Y entonces esa libertad verdadera se convierte en un disfrute diario. Tengo la libertad ahora de decidir no pecar, de dejar en el pasado aquello que me ha venido atando. Puestos los ojos en Jesús, la obra poderosa del Espíritu Santo en nosotros hace posible esta experiencia. Este es donde nos damos cuenta de lo maravilloso de Jesús. Porque el enfoque está en Él, no en mí. El problema está que estoy enfocado en mí. Enfoquémonos en Jesús. Porque si el Hijo te libera, entonces serás verdaderamente libre. De otra forma no. No hay otra forma, por más que. Inclusive, ¿qué le dijo Pablo? Terminamos. A los Gálatas 5:1. Ya lo vimos. Estad pues firmes. ¿En qué? En la libertad con que Cristo nos hizo. Ya te hizo libre. Si entregaste tu vida a Jesucristo, Cristo ya te hizo libre. Ahora dice, quédate firme, macizo, no te muevas, soy libre con la libertad que Cristo me hizo libre. Y puedo entonces hacer a un lado el pecado. Puedo ahora no pecar. Tengo la habilidad para decidir no pecar. Tengo esa libertad. ¿Y cómo le hago? Solo contempla a Jesús y todo lo que hizo por ti. Es que ahí está el secreto. No voltees a verte a ti. Ni siquiera veas cuáles son las consecuencias de tu pecado. Voltea y ve a Jesús. ¿Acaso Jesús no es maravilloso? Entregó su vida en la cruz por ti para perdonar tus pecados, para darte la vida eterna, para darte acceso al Padre. Es en Cristo que tenemos entrada. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios. Solo por Cristo. ¿Cómo no voy a seguir sus palabras? Porque si permanezco en sus palabras, soy su discípulo. Y si soy su discípulo, conoceré la verdad. Y la verdad me hace libre. Padre, te damos tantas gracias, mi Dios, en esta tarde. Por esta palabra que puede resultar a veces complicado de compartir, de expresar, pero se centra en Jesucristo. No queremos perder de vista, no queremos quitar los ojos de Jesús en todo lo que tú eres, Jesús, en nuestras vidas, todo lo que tú has hecho por nosotros, a favor de nosotros, porque tú eres el único Dios soberano, Rey del universo. Tú eres la imagen misma de la sustancia de Dios.
Gracias. Gracias, Dios, porque es en Cristo que ahora te conocemos a ti, como Él mismo dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Volteamos y vemos a Jesús y podemos contemplarte a ti, Señor. Gracias al sacrificio de Jesús es que podemos llegar al trono de tu gracia, podemos llegar directamente. Oh Jesús, gracias, gracias Jesús por todo lo que has hecho en nuestras vidas y lo que sabemos que seguirás haciendo, porque solo a ti y solo a ti es la gloria y el poder. Permítenos, Señor, ser revelados en aquellas cosas que tenemos que ir dejando en tus manos, para experimentar esa libertad que solo en Cristo podemos tener. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.